Ok. Bueno, pues otra plática más y qué gusto que ya están por acá conectándose todos, están empezando a conectar todos los demás. Pues bueno, la plática de hoy se llama Lo bien aprendido nunca se olvida, ¿no? Y entonces ahorita más adelante vamos a ver por qué llegamos a por qué llegué a ese título de la plática el día de hoy y por qué no ahí donde estás, pues, por qué no cierras tus ojos si puedes y por qué no le dices ahí directo, dile Dios, hoy te pido que me hables de una manera muy especial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor nuestro. Amén. Y pues bueno, te quiero platicar un poquito. Lo bien aprendido nunca se olvida, ¿no? Yo no sé si alguien aquí es hábil para algún deporte, ¿no? Si es hábil para. Yo creo que Dios nos da muchas herramientas, nos dota de muchas cosas para poder adquirir conocimiento, adquirir pues habilidades, ¿no? Yo te voy a platicar un poquito en mi caso, pues yo me acuerdo que de chavo mi papá pues me enseñaba me llevaba a jugar fútbol, ¿no? Me llevaba a entrenar, entonces creo que era el deporte, creo que ese era el deporte que más se me dio de joven, de chavo, ¿no? El fútbol, ¿no? También algo que se me dio mucho conforme pasaba el tiempo era el billar, te voy a platicar por qué. Cuando iba en la secundaria, tenía un muy buen amigo en la secundaria que terminando las clases, de repente decía, hoy vamos a comer y nos vamos a las 4 en el billar, ¿no? Y esto era diario, o sea, diario nos veíamos en el billar y diario jugábamos, empezábamos jugando pool, así empezamos, primero con el pool y todo, posteriormente empezamos a jugar carambola, pero ya íbamos diario de la secundaria, dos horas más o menos al día íbamos a jugar carambola. Y entonces yo me acuerdo que ya con los señores, habían de esos señores ya grandes que eran unos buenazos para el billar, y de repente ya hasta nos volteaban a ver de qué onda, chavos, cuando nos echamos una reta, ¿no? O sea, creo que no éramos tan malos, mi amigo y yo, ¿no? Porque ya empezamos a jugar carambola y, y yo estaba en la escuela, me acuerdo, y yo ya estaba pensando, o sea, en vez de estar en clases enfocado, yo estaba pensando, y si le pego aquí a la bola y le pego para acá, va a regresar por acá. Y entonces yo ya estaba pensando como de todo el tiempo en la carambola, ¿no? Y finalmente, pues sí, lo practicaba diario y diario y diario, y pues lo bien aprendido nunca se olvida. Ahora que tenemos una mesa de billar en Alterando, pues bueno, por lo menos hay dos o tres bolas, por lo menos sí meto en un juego, ¿no? Pero es porque pues lo bien aprendido nunca se olvida, ¿no? Si tú empezaste a andar en bici, a lo mejor, y lo aprendiste desde chico, lo hiciste muy bien, esa habilidad la adquiriste, pues ya de repente, tiempo después, te vuelves a subir a una bici y lo vuelves a hacer bien, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos aprendido cosas a lo largo de nuestra vida. Y podemos también adquirir modales, ¿no? Comportamientos que los aprendemos de chavos y los podemos poner en práctica ya cuando vamos creciendo, ¿no? ¿Qué tipos de modales? Por ejemplo, yo podía, por ejemplo, un modal es respetar, ¿no? Amar, ¿no? Otro modal es saludar, o sea, ser respetuoso con las personas, escuchar, dar gracias. Por ejemplo, me acuerdo que con Isabel, ahora con mi chica, con mi bebé, lo que hago es que todo el tiempo procuramos ser amables y siempre lo tratamos de ser, ¿no? O sea, como muy educados, respetuosos con las demás personas. Y me encanta porque ahora gracias, provecho, o sea, como que ese tipo de cosas, esos modales que le queremos enseñar desde chica para que cuando sea ella grande, pues los pueda replicar y pueda hacer pues también sembrar algo bueno en ella para que también pues ella pueda, podamos cosechar que se pueda cosechar en ella unos buenos modales, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacemos como papás. Y fíjate, yo veo esta imagen, me llama mucho la atención cómo este hombre va llevando a su papá en una silla de ruedas por lo que sembró el papá en él, ¿no? Que fue un papá que estuvo ahí con su hijo, que fue un papá que le dio tiempo de calidad, que fue un papá que estuvo al pendiente de él, y eso es lo que el papá sembró en él de niño, y ahora en esta imagen me llama la atención como el hijo está sembrando en el papá, o sea, lo que cosechó este papá en el niño es que ahora es honra, respeto hacia él, ¿no? O sea, que lo cuida, que está al pendiente de su papá, y me llama mucho la atención porque hay veces que no es así, ¿no? Tengo una conocida que ella es de Japón, ¿no? Y en eso ella me platica que va a lugares asilos que son donde hay muchos japoneses, ¿no? Sí, pero es tristísimo, Fer, porque, por ejemplo, llegas a ver esos lugares donde los hijos los dejan abandonados a los padres y ya nunca regresan por ellos, ¿no?
Entonces, o los dejan ahí, o ya nunca, o se olvida totalmente de ellos. Y creo que algo muy importante y los modales que lo que nosotros queremos dejar en nuestras generaciones o en nuestro entorno, creo que vale la pena que lo que tú estás sembrando en este tiempo y como lo estás sembrando es como lo vas a cosechar a su tiempo. Entonces, pues hay muchos modales, ¿no? Yo veo, por ejemplo, modales también, por ejemplo, modales en la palabra de Dios. Híjole, déjame ver, sí, a ver si vuelvo a entrar aquí. Modales en la palabra de Dios, por ejemplo, modales de personas que hicieron muchas cosas como lo hicieron sus padres, ¿no? Y por ejemplo, en esta imagen me llama la atención también los buenos o malos modales, es lo que te decía, ¿no? Esta imagen también me llama mucho la atención, es de cómo se ve cómo este niño está viendo cómo sus padres, déjame, ya me fui hasta adelante, espérame, déjame. Como en esta imagen, cómo este niño ve cómo sus padres dejan a su abuelito en el asilo y finalmente esto, lo que los papás están sembrando en él, eh, va a suceder lo mismo con los papás cuando el niño crezca, ¿no? Y es algo que en verdad hay buenos modales y modales adquiridos, ¿no? Y, y aquí te quiero hablar un poquito del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20 verso 20 del 20 en adelante. Te quiero hablar de el rey Josafat. El rey Josafat. Este cuate era un hombre, te voy a hablar un poquito de él. ¿Quién era Josafat? Él era un hombre que tenía temor de Dios, no temor que representa miedo, sino honraba a Dios, y él era el rey de Judá, ¿no? De Judá. Y entonces cuando llegan con Josafat, le dicen que un pueblo numeroso, que eran los amonitas, los moabitas y los meunitas, ¿no? Parece como trabalenguas, amonitas, moabitas y meunitas, eran tres pueblos que venían en contra, tres pueblos de guerreros que venían en contra del rey de Josafat. Y entonces lo que hizo Josafat, dice que tuvo temor. O sea, Josafat tuvo miedo y en el momento que Jesús dijo, es que, ¿qué vamos a hacer? Te lo voy a parafrasear un poquito. ¿Qué vamos a hacer, no? Viene un pueblo numeroso en contra de nosotros, son muchísimos más que nosotros. ¿Qué vamos a hacer, no? Segunda de Crónicas 20:12, él lo que hizo es que oró a Dios y dijo, Dios nuestro, castígalos, nosotros no podemos hacer frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer, por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. O sea, quiere decir que este hombre Josafat no sabía qué hacer, o sea, y eso no, a veces en nuestra vida sucede así. Hay veces que todo marcha bien y de repente llegan esos problemas a la vida llegan esos bombazos que uno no se imagina y de repente dice, Dios, pues, ¿qué hago en este caso, no? ¿Qué voy a hacer? De repente me llegan enfermedades, llegan situaciones que no tenemos el control de ellas, llegan problemas, llegan muchas cosas, perdón. Y cuando llegan esos problemas, pues vaya, ¿qué es lo que hay que hacer? Paso número uno, yo te recomendaría, anota lo que hizo este hombre, que fue un hombre con mucha sabiduría de Dios. Primero, reconocer que no sabe qué hacer. Reconocer que dependemos de Dios. O sea, que necesitamos solicitar esa ayuda a Dios. Yo no sé qué hacer en este problema. Dios, yo necesito tu ayuda. Dios, este problema es más grande de lo que yo me pudiera imaginar, así como con este hombre venía un ejército poderoso y grande, y este hombre no supo qué hacer. Pero lo que hizo es, Dios, yo dependo de ti en esta situación. Y así cuando llega un problema en nuestra vida, es aprender de la palabra de Dios, que hay que depender de Dios y entregarle esa situación o ese gran problema a un gran Dios, ¿no? Que es nuestro Dios. Y más adelante, ella te dice, ni siquiera sabemos qué hacer, por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Y dice, ay caray, se me está yendo muy adelante. Y fíjate, ¿y qué pasó? Entonces, tiempo después llegó un hombre, un profeta de Dios, y le dijo que ya viene el pueblo numeroso en contra de ti. Entonces lo que van a hacer ahora, vas a salir a la batalla contra este ejército que viene en contra de ti, pero vas a mandar a los cantores hasta adelante, luego va el ejército, y entonces imagínate, para nosotros sería como, oye, ¿cómo no? O sea, pues yo pondría en primera línea a los más fuertes, ¿no? A los guerreros más poderosos, ¿no? Para que le entren a los moquetazos, ¿no? Pero no, finalmente este hombre obedeció
al profeta de Dios diciendo, ok, vamos a mandar a las personas que adoran a Dios, a las que tocan flautas, a las que tocan la guitarra, a los que tocan la trompeta, o sea, todos ellos van a ir al frente antes de la batalla y después van a ir todos los guerreros que son de pelea, de batalla, ¿no? Y este hombre lo que dijo, ok, vas a salir a la batalla y vas a subirte a una cresta y desde ahí vas a ver, yo te voy a vas a ver todo lo que va a suceder después, pero sal a la batalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces también en esos problemas que nos llegan día a día, porque en el mundo pues cada día trae su propio afán o su propio problema o su propia situación, entonces aquí me llama la atención cómo es, primero, consultar a Dios, dos, escuchar su palabra, leer su palabra, meditar en ella, pedir dirección en Dios, y Él te va a indicar qué hacer. Y Él te va a indicar qué es lo que hay que hacer. No te va a decir una voz de, oye, Fernando, haz esto, pero finalmente tú vas a tener ese discernimiento de saber qué hacer en ese problema. Más cuando tomas decisiones no por emociones, sino por oración y bajo la dirección de Dios. Y en eso este hombre hizo caso a lo que dijo el profeta. Entonces, cuando llegan a la cresta, al punto más alto, empiezan a ver que cuando viene el ejército numeroso en contra de ellos, que eran los amonitas, los moabitas y los meunitas, eran tres pueblos grandes, poderosísimos. Ellos, al estar arriba en la cresta, empiezan a ver que en el valle ellos empiezan a matar. Se empiezan a pelear entre los amonitas, entre los moabitas, entre los meunitas. Se empiezan a pelear entre ellos y se empiezan a matar, ¿no? Y entonces, o sea, el pueblo de rey Josafat ni siquiera tuvo que meter las manos para obtener la batalla que Dios le dio a él. Y dice que después de esa batalla que tuvieron, fueron 3 días los que obtuvieron un gran botín de todo lo que de todas las personas que habían muerto, ¿no? De esos tres pueblos. Hubo una gran recompensa. Y fíjate, aquí me llama la atención porque fueron 3 días, ¿no? Y hubo una gran recompensa después de esos 3 días que tuvieron de recompensa, ¿no? Y dice que al cuarto día, fíjate lo que dice aquí en la palabra, más adelante, al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. O sea, cuando Dios les dio la victoria, fueron 3 días, agarraron todo el botín, la recompensa, el tesoro, todo lo preciado que tenían, las riquezas de esos tres pueblos, que eran muchas. O sea, imagínate, tanto era que tuvieron que esperar 3 días. Y dice que al cuarto día se reunieron en un valle, ¿para qué? Para bendecir a Dios. O sea, quiere decir que para adorar a Dios. O sea, ellos reconocieron en todo momento a Dios, ¿no? Y es eso, cuando tú tengas una batalla, porque todos tenemos batallas, primero es, paso número 1, reconocer que no sabes qué hacer. 2, reconocer que necesitas ayuda de Dios, porque es muy pesada a veces la carga y no sabemos qué hacer. Para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y es increíble. Y la otra es consultar a Dios. ¿Cómo consultarlo? En oración, leyendo su palabra. Dios te va a ir dirigiendo y va a ir guiando hacia lo que tienes que hacer. Te voy a contar una historia rapidísima. Por ejemplo, aquí donde vivimos, quien nos renta, pues va a vender el departamento, ¿no? Y entonces, pues yo con mi esposa oramos, ¿no? Oramos, pedirle dirección a Dios, qué es lo que quiere, ¿no? Hacia dónde quiere dirigirnos. Y yo le pedía en oración, me decía, Dios, permite que cuando oremos, que cuando vayamos a ver el departamento ¿no? que vamos a rentar, cuando vamos a ir a cambiarnos, que en ese departamento dame una señal para yo estar seguro de que es ahí, que la persona que nos vaya a rentar que diga, aquí van a vivir muy cómodos. Fuimos a ver algunas otras opciones y el último que fuimos a ver, la chava que nos va a rentar dice, aquí van a vivir muy cómodos. Literal, las palabras que yo le pedí exactas a Dios en oración, me las dijo, y entonces es la confirmación de que ese es el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿no? Entonces, es orar, es estar bajo su dirección de Dios y pues seguirlo a Él, ¿no? Y para que Él sea quien te guíe. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué el rey Josafat lo hizo así, ¿no? O sea, ¿por qué se arrodilló? ¿Por qué convocó ayuno? Ayuno es que todo el pueblo, imagínate que él era el que gobernaba todo un gran pueblo y lo que hizo es, se arrodilló ante Dios, se arrodilló ante todo el pueblo y diciéndole, Dios, dependemos de ti, todas las mujeres, los hombres, los niños, todos
hicieron lo mismo que este hombre, se arrodillaron a Dios y le pidieron ayuda. Convocó ayuno y oración, o sea, convocó a que nadie comiera cierto grupo de alimentos, ¿no? Y la gente así lo hizo, un gran número de personas. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué lo hizo así? ¿De dónde lo aprendió, no? O sea, ¿por qué lo hizo así? Es como hay gente que hace esto y que es, pero ¿de dónde aprendió este cuate a hacer eso, no? Pero funcionó, ¿no? Porque Dios lo escuchó y Dios peleó su batalla. Y fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 17:1 de la traducción al lenguaje actual. En lugar, en lugar de Asa, reinó su hijo Josafat. ¿Te acuerdas que estamos hablando de Josafat, que fue el rey de Judá? Dios ayudó a Josafat porque se comportó como, ¿qué dice? Como antes lo había hecho David, su antepasado. O sea, quiere decir que Dios bendijo a Josafat y lo ayudó porque Josafat, escucha esto, se había comportado como lo había hecho su antepasado David, el rey David, ¿no? Que fue un hombre que adoraba a Dios, que honraba a Dios, que el rey David danzaba a Dios y de repente decían, no me importa si parece que la gente diga que estoy loco, o sea, yo voy a adorar a Dios y no me importa lo que la gente diga. Y así Josafat se arrodilló ante Dios y no le importó lo que su pueblo tan numeroso hubiera dicho de él. Pero ¿qué crees? Que puso en primer lugar a Dios antes de lo que la gente hubiera podido hablar, decir en contra de él, ¿no? O sea, mira, está loca, mira, ¿no? O sea, y entonces él puso a Dios en primer lugar, el rey Josafat. Y por eso Dios lo bendijo, porque hizo lo que hizo David. Pero más adelante dice que Josafat obedeció a Dios, al igual que su padre, di conmigo, Asa. Su padre se llamaba Asa. Y entonces Josafat obedeció a Dios, al igual que su padre. O sea, quiere decir que su padre obedecía a Dios. Y el hijo, Josafat, cuando estaba chiquito, veía cómo el papá adoraba a Dios, cómo el papá ponía a Dios en primer lugar, cómo cuando habían problemas, lo ponía siempre en primer lugar y dependía de él. Y fíjate, vamos a ver la historia del papá, ¿va? El papá se llamaba, ¿cómo? Di conmigo, Asa. Y puse esta imagen porque yo veo cómo Josafat, es para ilustrar solamente, no es Josafat, pero es una ilustración, de cómo somos el espejo de nuestros hijos. O sea, quiere decir que que el hijo que era Josafat vio a su papá que era Asa, cómo adoraba a Dios y le entregaba las batallas. Decía, Dios, yo no puedo con esta bronca, pero yo sé que tú puedes ayudarme. Y fíjate lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso del 9 al 13. ¿Será que era de Etiopía? Imagínate un etíope, ¿no? Me lo imagino morenito, no sé si así llamado, tú imagínatelo ahí. Le declaró la guerra a Judá al frente de un ejército muy numeroso de 300 carros de combate, llegó hasta Maresa, muy cerca de Jerusalén. Aunque Asa tenía un ejército de valientes soldados armados con escudos y lanzas, eran apenas 300,000 soldados de la tribu de Judá y 280,000 de la tribu de Benjamín. O sea, más o menos para que te des una idea, el etíope, eran aproximadamente más de 1,000,000 de personas. O sea, era un pueblo pero que los rebasaba, ¿no? Los rebasaba por, por mucho, ¿no? A los guerreros de Judá, ¿no? A los guerreros. Y dice, sin embargo, Asa decidió enfrentarse a Será y a su ejército. O sea, este hombre tuvo valentía y se enfrentó a aquel hombre que venía en contra de él con muchas personas más. ¿Y qué es esto? Nos enseña que a pesar de que estaba el problema, Dios nos enseña que tenemos que enfrentar ese problema aunque sea incómodo. Una enfermedad que tienes que, a lo mejor que tienes que hacerte unos estudios, una química sanguínea, unos estudios, y quizás da temor hacer unos estudios, todo, porque no sabes qué te vas a enfrentar, pero es necesario enfrentarte y ver qué es lo que va a pasar para poder enfrentarte, para poder al mal tiempo darle prisa, ¿no? O sea, salir de ese problema, ¿no? Y este hombre lo que hizo es que enfrentó ese gran problema que era muchas personas que venían en contra de él. Luego oró a Dios. ¿Qué hizo? Di conmigo, oró a Dios. O sea, el papá de Josafat, que se llamaba Asa, oró a Dios. Y yo me imagino a Josafat viéndolo de chiquito decir, wow, mi papá viene una bronca, vienen en contra de nosotros. ¿Y mi papá qué hace? Oró a Dios. O sea que tus hijos y mis hijos ven lo que tú y yo hacemos. No predicamos con las palabras, predicamos con nuestro testimonio, que es nuestro ejemplo que ponemos a nuestros hijos y a toda nuestra familia.
¿no? Y dice, no es Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande, porque confiamos que en ti. Entonces, cuando venga el problema, enfréntalo. ¿Por qué? Di conmigo, porque confío en Dios. ¿Por qué vas a enfrentar ese problema? Porque confías en Dios. Y queremos honrarte, dice. Fíjate, me encanta porque aquí habla de este hombre que tenía eh, esos modos, ¿cómo te podría decir? O sea, esa honra hacia Dios, esos modales que hablamos al principio, ese modal de él era honrar a Dios, era reconocer a Dios que dependía de él, que tenía que enfrentarlo también. Dice, porque queremos honrarte y que quería honrar a Dios. No hay nadie como tú para ayudar al débil y liberarlo del poderoso. Fíjate, reconocía, él sabía que era más débil que las personas que venían en contra de él, porque eran más poderosas, ¿no? O sea, y hay que reconocer muchas veces nuestra debilidad, ¿no? Nos decían como hombres de, no, tú eres hombre, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres machitos, o sea, no, 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 espérate. Dios nos dio, este, esos sentimientos, para poder expresar esos sentimientos, ¿no? De llorar, de temor, de decir, Dios, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿No? Guíame, ¿no? Estoy medio, no sé ni qué hacer, ¿no? Y sabes, Dios, si Jesús nos mostró cómo cuando Él lloró por su amigo Lázaro cuando había fallecido, Jesús siendo Dios, sabiendo dónde estaba Lázaro, lloró y nos dejó ver un poquito de cómo Jesús mismo expresó las emociones siendo Dios. Y si Jesús expresó esas emociones, ¿qué crees? Que tú y yo también como hombres podemos expresar las emociones que Dios nos dio. Por eso te rogamos que nos ayudes. Fíjate, ¿qué hizo este papá? Dijo, Dios, te ruego que me ayudes. Tú eres mi Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Y entonces, ¿has escuchado la frase, no? Cuando dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pues este hombre estaba diciendo, si tú estás conmigo, papá, ¿quién contra mí? A pesar, si tú tienes un gran problema, déjame decirte que tú tienes un grandísimo Dios ante ese gran problema. Te lo repito, si tú tienes un gran problema en este tiempo, a ti te estoy diciendo, tú tienes un grandísimo Dios para ese gran problema. Y aquí te lo dice, tú eres mi Dios, y lo puedes orar, dile, Dios, tú eres mi Dios, y yo sé que nadie te puede vencer. Así que si yo soy tu hijo, tú eres quien me defiende en esta batalla. Así que si yo soy tu hijo, tú eres quien me defiende en este problema. Tú eres quien me saca adelante en este problema. Tú eres quien me saca a flote de esta situación en la que estoy pasando. De esa tristeza, de esa amargura, de esa ansiedad, de ese estrés. Tú me sacas de ahí, Señor, porque tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, dile, Dios, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Segunda de Crónicas 14, 9 a 13 dice, y efectivamente Dios y su ejército acabaron con los etíopes. Así que efectivamente, cuando tú pones en primer lugar a Dios, lo reconoces, te rindes ante Él y dices, Dios, yo sé que lo que yo no puedo, tú puedes. Y fíjate lo que efectivamente va a pasar, que Dios y su ejército acabarán con ese gran problema, así como acabó con el gran problema que eran los etíopes. Así que, pues bueno, te animo en esta plática a que en primer lugar reconozcas a Dios, que puedas rendirte a Él y que puedas ver cómo lo que tú haces, cómo tú eres el espejo de tu familia y de tus hijos. O sea, lo que tú digas vale, pero lo que tú haces vale más porque ellos ven tu testimonio vivo. Ellos pueden ver cómo tú predicas con el ejemplo y no solamente con palabras. Y aquí Josafat me llama mucho la atención como el rey de Judá vio a su papá Asa, cómo dependía de Dios y Dios le daba la victoria a su padre. Y que dice, lo bien aprendido nunca se olvida. Entonces lo que hizo Josafat en un gran problema que tenía de enfrente, y dijo, voy a hacer lo que mi papá hizo, voy a reconocer a Dios, voy a ponerlo en primer lugar, voy a convocar ayuno y oración, voy a entregarle mi situación y no me importa lo que la gente diga, porque yo sé que Dios es mi Dios. Y yo voy a hacer lo que aprendí de David, mi antepasado, también, porque él adoraba a Dios, no importándole que lo llamaron loco, no importándole nada, siempre poniéndolo en primer lugar y reconociendo que Dios era su padre, su Dios,
el Dios de los ejércitos que ve gana las batallas. Así que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Espero que